Quiero que recuerdes lo que significa la palabra evangelio. El significado sencillo y bien conocido es buenas noticias o buenas nuevas, pero más ampliamente es el anuncio de la victoria de un rey sobre sus enemigos y los beneficios que ha obtenido para sus súbditos. Y más específicamente, Pablo se refiere a este evangelio. Es el anuncio de la victoria del Rey Jesús sobre el pecado, la muerte y el diablo, junto con el perdón, la vida eterna y la libertad para sus súbditos, o sea, los que creemos en Él. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de la segunda semana de nuestra serie en la epístola de Pablo a los Efesios, titulada Efesios, las riquezas de su gracia. Estamos viendo cómo Dios nos provee en Cristo una fuente inagotable de bendiciones. Y es importante recordar que estas bendiciones no son nuestras por nuestro propio mérito, sino porque Dios quiso glorificarse al mostrar su bondad a quienes no la merecían. Las riquezas de su gracia son nuestras a través de la fe en Cristo, dándonos todo lo que necesitamos para vivir en este mundo para la alabanza de su gloria. Tu vida, mi hermano, va a ser para la gloria de Dios y será por su gracia. Hoy exploramos el asombroso misterio del Evangelio que Pablo revela en Efesios 3 del 1 al 13. La inclusión de los gentiles en la familia de Dios y la inmensa gracia que nos ha sido dada en Cristo. Vamos a reflexionar sobre la disposición de Pablo para sufrir por el Evangelio, su gratitud por el llamado de Dios y la multiforme sabiduría divina que nos permiten tener acceso libre y confiado en Él. Si tienes una Biblia, busca Efesios 3:1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Amén. Gracias, Taimi. Esto fue Efesios 3 del 1 al 13.
Una de las cosas más hermosas que nos gusta resaltar aquí en el Faro es que la salvación es un regalo de Dios. Dios no nos salva, es decir, no nos perdona, ni nos adopta como sus hijos, ni nos convierte en herederos de la vida eterna debido a nuestras propias acciones, sino por la redención a través de la sangre de Cristo. La reacción humana a esto es, por un lado, incredulidad. ¿Cómo es que no depende de mis obras? Me parece demasiado bueno para ser verdad. Así pensamos. Y por otro lado, la reacción puede ser la pasividad. Si Cristo pagó el precio y la salvación es gratuita, entonces no tengo que hacer nada. En mis años de ministerio he lidiado con ambas reacciones en personas que escuchan el Evangelio. Desde un joven que me decía que quería presentarse delante de Dios con sus buenas obras para que Dios decidiera su destino y que no quería nada gratis, no lo quería regalado. Hasta un hombre que me insistía que no importaba cómo viviera porque lo único que necesitaba era la fe en Cristo. El problema con ambas reacciones es que no reconocen el supremo valor de lo que Dios en su gracia nos ha dado. No pueden ver el valor incalculable del precio que Cristo pagó. No les asombra ni les produce gratitud la misericordia y la sabiduría de Dios en ofrecernos tan gran salvación. En Lucas 14, del 25 al 30, Jesús dijo algo que las multitudes que le seguían necesitaban oír y que vale la pena considerar hoy para ayudarnos a entender el pasaje que vamos a estudiar. Es más, son palabras que tú y yo también debemos considerar. Escucha. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Ahora, no me voy a detener demasiado en este pasaje, ya que no es el punto central de nuestro estudio hoy, pero es fundamental comprenderlo. Son palabras fuertes y difíciles de oír, pero lo que Jesús enseña es la importancia de entender el valor supremo de Cristo. Un discípulo de Jesús es alguien que se ha dado cuenta de que no hay nada más importante, ningún llamado más relevante, ni tarea más significativa que participar en lo que Dios está haciendo en este mundo a través de Cristo. No se trata de una manera de alcanzar la salvación, sino de nuestra respuesta a la salvación gratuita que tenemos en Él. Nuestro amor y gratitud por Cristo deben ser tan grandes que incluso el amor por nuestra propia familia debe ocupar un segundo lugar. Dios debe ser lo primero. El significado y la magnitud de la obra de Dios son tan vastos que deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y Pablo comprendía esto muy bien. Hemos estado diciendo que el contexto de la carta de Pablo a los Efesios es la hostilidad del mundo. Pablo, siguiendo las instrucciones de Cristo, había cargado su cruz y lo había seguido. Pero, ¿qué significa cargar la cruz y seguir a Cristo? Es vivir sabiendo que ser fiel a Dios puede ganarte el odio de la gente e incluso costarte la vida. Pablo había calculado el costo y estaba dispuesto a seguir adelante con su misión. Cuando Pablo escribe a los Efesios y a las otras iglesias en la región de Asia Menor, está tal vez en su tercer o cuarto año como prisionero. Sabemos que había pasado 2 años preso en Cesarea y pasaría 2 más en Roma, pero ¿por qué estaba preso? No había hecho nada ilegal, no era un criminal. Pero mira, estaba preso por su compromiso de predicar a Cristo y, en particular, porque predicaba un mensaje que incluía a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. De hecho, lo arrestaron en Jerusalén porque creían que había llevado un gentil al templo, según Hechos 21. Pero
Cristo lo había llamado a llevar el evangelio a los gentiles, y al hacerlo, Pablo cargaba su cruz. El texto de hoy nos va a mostrar el pensamiento de Pablo acerca de esto. En la última parte del capítulo 2, Pablo había explicado poderosamente lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles y los judíos. El mensaje maravilloso es que nosotros, los gentiles, estamos incluidos, somos parte de su pueblo escogido y ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos y parte de la familia de Dios. Pablo concluye ese capítulo diciendo: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Juntos, judíos y gentiles creyentes en Cristo, somos la iglesia. Y esta iglesia es la morada de Dios. Piénsalo, mi hermano. Si estás en Cristo, tú eres parte de esa morada. ¡Qué bendición! Cuánto amor y misericordia nos ha mostrado Dios a través de su Hijo. Esto es lo que mueve a Pablo a comenzar a decir: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Ahora, lo que sigue parece desconectado, como una interrupción a lo que Pablo iba a decir. Los versículos del 2 al 13 son un paréntesis y Pablo va a regresar a su idea original en el versículo 14, pero quiere primero testificar de lo que le ha hecho estar dispuesto a ser un prisionero. Es más, no solo está dispuesto, se siente honrado y gozoso de estar en esta condición. Vamos a ver 3 razones, 3 verdades que producen este compromiso y esta actitud en Pablo. Mira la primera razón. Pablo tiene una comprensión de la revelación del misterio del Evangelio. Ahora, ya hemos hablado de este misterio. En Efesios 1, del 9 al 10, Pablo menciona que este secreto que ni siquiera los demonios conocían es que Dios, a través de su Hijo, estaba despojando al enemigo de su poder sobre el mundo y entregándolo todo a Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto incluye a todas las naciones que, como se nos dice, están bajo el control del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos tú y yo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo entiende que este anuncio de la vida que podemos tener en Cristo es un secreto que hay que ahora proclamar y compartir, cueste lo que cueste. Antes estábamos separados y excluidos. Ahora estamos incluidos en estas bendiciones y aunque estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Esto es lo que Pablo llama en Efesios 3:2 la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. El misterio que había mencionado brevemente en los capítulos anteriores lo apasiona y lo mueve a defender esta verdad con su propia vida. Esto, dice Pablo, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora repite el concepto y lo expande para que lo entiendan mejor. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora quiero meditar en esto por un momento, mi hermano. Yo recuerdo claramente el impacto emocional y espiritual que sentí cuando Dios me hizo entender el significado de esta gloriosa verdad. Yo le preguntaba entre lágrimas al Señor: Padre, ¿es verdad que en Cristo tú me amas como un hijo? ¿Será posible que me ames como amas a mi Señor Jesús? Mi hermano, eso me parecía increíble, pero la comprensión de que esto es lo que el Evangelio significa y promete me conmovió profundamente. Primero de Juan 3:1-2 lo dice de una manera que me encanta. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Y ahí está el misterio, el gran secreto. Aunque estábamos lejos, Dios nos acercó. Aunque éramos hijos de ira, Dios nos hizo hijos de Dios. Somos de Él para siempre por plena gracia y puro amor. Ahora, la segunda razón de la entrega de Pablo es esta. Pablo siente gratitud por el llamado al ministerio del Evangelio. Lee conmigo el versículo 7. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Ahora quiero que recuerdes lo que significa la palabra evangelio. El significado sencillo y bien conocido es buenas noticias o buenas nuevas, pero más ampliamente es el anuncio de la victoria de un rey sobre sus enemigos y los beneficios que ha obtenido para sus súbditos. Y más específicamente, Pablo se refiere a este evangelio. Es el anuncio de la victoria del Rey Jesús sobre el pecado, la muerte y el diablo, junto con el perdón, la vida eterna y la libertad para sus súbditos, o sea, los que creemos en Él. Pablo muestra esa gratitud que siente de que Dios en su gracia y con su poder eficaz lo haya hecho ministro de este evangelio. Pablo conocía su pecado, lo mal que había tratado a los seguidores de Cristo antes de su conversión y reconoce que no merecía este ministerio. Se considera menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo es posible que Dios me haya escogido a mí? Eso es lo que piensa Pablo. Pero Dios le concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Yo he sentido lo mismo, mi hermano. Conozco bien quién soy y me asombra cada día que Dios me haya concedido el privilegio de predicar a Cristo por este medio, de predicarte a ti. Todo esto es gracias a las inescrutables riquezas de Cristo. Es incomprensible, eso es lo que significa inescrutable, pero su gracia es así de infinita. Estoy seguro de que tú también has experimentado algo similar. No merecemos este privilegio, ni de ser llamados hijos de Dios, ni de ser sus embajadores en este mundo. Sin embargo, esto debería humillarnos y al mismo tiempo motivarnos a ser fieles testigos de su evangelio, otra vez, cueste lo que cueste. Ahora, vamos a ver la tercera razón para el compromiso de Pablo. Pablo siente asombro por la multiforme sabiduría del evangelio. Ahora, Pablo está asombrado por muchas razones. Le asombra que los gentiles están incluidos gratuitamente en la familia de Dios por el evangelio. Esto era un problema grande para los judíos y hubiera sido inconcebible para Pablo antes de su conversión. Eso también lo asombra. En sí es casi irónico que Dios hubiera escogido a alguien como Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Pero Dios tiene un sentido de humor. Pablo escribe que el anuncio de este misterio da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta frase como la infinita sabiduría de Dios. Multiforme e infinita traducen una palabra griega que significa sumamente polifacética. Yo sé que esa es una palabra grande, pero quiere decir que tiene muchos lados o aspectos como un diamante. La sabiduría de Dios es polifacética. Su sabiduría va mucho más allá de lo que uno cree que pueda hacer. Y por esto nuestra inclusión en la familia de Dios, es una sorpresa para los principados y las potestades en los lugares celestiales. Esto se refiere a las fuerzas del enemigo que se creían dueños de la tierra. ¡Qué sorpresa para ellos cuando tienen que soltar sus almas presas ante el poder del evangelio y el nombre de Cristo!
Me imagino que ellos creían que tenían derechos infinitos para mantenernos cautivos, pero solo la sabiduría de Dios es infinita. Pablo añade que esto es conforme a un propósito eterno, ese plan, el pacto que Dios estableció antes de la fundación de la tierra, de preparar un pueblo para su Hijo, que Él obtendría a través de su encarnación, muerte y resurrección. ¿Cuál es el resultado de este plan? Pablo dice que ahora tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¡Qué increíble! Ya no somos esclavos del diablo ni del pecado, tenemos libertad. Ya no estamos separados de Dios, tenemos acceso a Dios y con confianza. Como nos dice el autor de Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mi hermano, todo esto es glorioso y demasiado bueno, pero es la verdad que hizo que Pablo cargara su cruz para seguir a Cristo. Calculó el costo y dedujo que el valor de lo que Dios lo llamó a hacer era infinitamente mayor que su libertad, más valioso que su propia vida. Y por eso concluye esta interrupción a su pensamiento original con estas palabras: ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Mi hermano, Pablo no quería que sufrieran por su encarcelamiento, porque él ya había calculado el costo. Y nosotros tampoco debemos desmayar ante la hostilidad del mundo ni las tribulaciones. El misterio que Dios nos ha revelado en el Evangelio, el ministerio al que nos ha llamado y la multiforme, polifacética, infinita sabiduría de Dios nos dan razones suficientes para entender que no hay nada más importante que creer en Cristo, ser sus discípulos y vivir para Él. Calcula el costo, mi hermano. Vale la pena. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, ¿has considerado el costo de seguir a Cristo? Pablo lo hizo y encontró que la gloria de conocerle y anunciar su evangelio superaba cualquier tribulación. Si hoy dudas, si temes lo que pueda costar caminar fielmente con Él, recuerda que la gracia que nos ha alcanzado es un tesoro sin igual. Dios nos ha dado libertad, acceso a su presencia y un propósito eterno en Cristo. No desmayes, no temas, afírmate en esta verdad y vive para Él con gratitud y gozo. Y mi hermano, si todavía no has creído, pon hoy tu fe en Él. No hay nada más precioso, nada más valioso que recibir el perdón de Dios, de conocer que eres de Él, que perteneces a Él por medio de la gracia y de que eres hijo y coheredero con Cristo de todas las bendiciones que Él preparó para ti desde antes de la fundación de la tierra. Cree hoy que Cristo murió por ti, se entregó porque te amó y quiere darte perdón y vida eterna en Él. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por estas promesas del Evangelio. Gracias por el misterio de que nosotros estamos incluidos en el pueblo de Dios. Aunque no lo merecíamos, aunque estábamos lejos y no éramos herederos de ninguna promesa. Padre, gracias porque tú nos has hecho herederos por tu gracia. Gracias por el ministerio que nos has dado de ser embajadores tuyos en este mundo. Y gracias, Señor, por esta multiforme sabiduría que has revelado a nosotros. Padre, ayúdanos a descansar en estas verdades y a levantarnos para ser tus discípulos y vivir para Cristo en este mundo. Y Padre, para aquel que no ha confiado todavía, hoy ayúdalo a dar ese paso.
de recibir a Cristo como su Salvador, recibir de ti perdón, un corazón nuevo, adopción como hijo y vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Efesios, las riquezas de su gracia. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.